La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días a todos. Mi nombre es Julio Martínez, pertenezco al Departamento Comercial. El objetivo del seminario de hoy es la presentación dentro de todos los programas que estamos desarrollando en el entorno de trabajo de BIM, de instalaciones eléctricas, CIPELEC Network para análisis de redes eléctricas. La presentación la va a hacer mi compañero David Díez y Miguel Socorro. Ellos pertenecen al Departamento de Desarrollo y son los que están implicados en el desarrollo de este programa. Sin más os paso con ellos. Lo que sí que me gustaría que si hay algún problema con el audio, que me enviéis un mensaje a través del chat o si se oye correctamente, confirmármelo. Gracias. Os paso con David Díez. Bien, buenos días. Entiendo que se escucha perfectamente. Bien, el motivo por el cual estamos hoy aquí es para enseñaros la aplicación CIPELEC Networks. Es una aplicación para el análisis de sistemas de potencia en redes de alta y baja tensión. Actualmente ya disponemos de un programa que es el CIPELEC RBT, cuyo objetivo es el cumplimiento del reglamento electrotécnico de baja tensión. Y digamos que este programa va más allá, por cuanto que en este programa vamos a incluir además la media y la alta tensión. Y todos los esquemas posibles se podrán hacer con este programa. Es un programa que actualmente todavía no está descargable, pero que lo hará muy pronto en esta semana o en la próxima. Y es un programa que se podrá descargar a través de esta plataforma que se llama BIM Server Center. Entonces, esta plataforma es la plataforma que ha montado CIPE para el desarrollo de proyectos de forma colaborativa en un flujo de trabajo abierto OpenBIM. Para acceder a ella, tan solo hay que incluir esta dirección, y en esta dirección lo único que hay que hacer es registrarse. El registro es gratuito y nos va a posibilitar el poder descargar este programa que, ya digo, en unos días estará disponible. El acceso será a través de la tienda, de la Store. Vemos que ya se encuentran disponibles ciertos programas para el cálculo luminotécnico, el IFC Builder, cálculo de climatización a través de los sistemas Polyterm y el CIPE Urban. Pues aquí es donde aparecerá accesible el CIPELEC Networks. Esta plataforma, como digo, permite la creación de proyectos y, sobre todo, que en esos proyectos existan colaboradores. Mediante este icono podemos acceder a los proyectos que tenemos iniciados. Yo ya estoy accediendo con mi nick y aquí se crea un proyecto y en cada uno de los proyectos yo puedo designar a través de invitaciones ciertos colaboradores, de manera que el proyecto esté vivo para varias personas. Yo aquí tengo también mi listado de colaboradores. Como digo, este programa está integrado dentro de del flujo de trabajo OpenBIM a través de la exportación de modelos IFC. Bien, no me voy a extender más. Aquí tenemos ayudas que se pueden leer de cómo funcionaría todo este flujo de trabajo y el flujo de trabajo que nosotros entendemos. A través de la Store, como digo, se van a ir incorporando nuevos programas, ya no solo de CIPE, sino también de otros desarrolladores que quieran acceder a esta plataforma. El registro, repito, que es gratuito. Bien, pues nos metemos en el CIPELEC Networks. Repito que esta herramienta es para el análisis de sistemas eléctricos de potencia, tanto de alta y baja tensión. Como vemos, dispone de dos pestañas. La pestaña esquema, que nos va a posibilitar el diseño de nuestro esquema unifilar, y la pestaña de planos de planta, que nos va a posibilitar esa exportación del modelo IFC. Digamos que a través de esta pestaña este programa se va a comunicar con otras disciplinas, como puedan ser otros programas.
a través del modelo IFC. Bien, volviendo a la pestaña esquema, es una herramienta con una interfaz muy sencilla, contiene una gran variedad de equipos eléctricos que nos van a servir para confeccionar nuestro esquema unifilar. Antes de desarrollar un ejemplo práctico, quiero pegar un repaso rápido de la barra de herramientas para que veamos las opciones de que dispone este programa. Entrando en el primer icono, opciones generales, nosotros podemos acceder a las bibliotecas de ciertos elementos, bibliotecas y configuraciones de cálculo, ¿vale? Tenemos bibliotecas de cables, bibliotecas de líneas de transmisión, bibliotecas de cables de tierra, biblioteca de fusibles, interruptores, baterías de condensadores, tipologías de torres o apoyos eléctricos y una biblioteca también de tablas, para que en cuyo caso yo puedo adjuntar tablas en un plan, ¿no? Entrando, por ejemplo, en la primera de ellas, en biblioteca de cables, el programa me permite de inicio crear una familia. Una familia con tal de poner una referencia, indicar si esa familia de cables corresponde al estándar ANSI o al estándar IEC. Este programa nace con la idea de dar cumplimiento a la NEC, que es la normativa eléctrica americana, la National Electrical Code. Es la normativa madre o herramienta o normativa matriz de otras herramientas, de otras normativas sudamericanas, como pueden ser las de Venezuela, Colombia, México, etc. Eso no quiere decir que únicamente se base en la NEC. O sea, habrá ciertos aspectos que también hagan referencia a normativa IEC. Como, por ejemplo, en la introducción de cables. Como vemos, en la familia de cables nosotros podemos indicar si esa familia está de acuerdo a la ANSI o a la IEC. Esto me va a afectar sobre todo a la selección del calibre de los cables, si es calibre americano, AWG, o calibre europeo a partir de secciones de milímetros cuadrados. Como digo, podemos crear una familia de inicio con tal de meter la referencia y sus características comunes a la familia, como son la tensión a la capa dirigida a esa familia de cables, la tensión de aislamiento, tensión de régimen, la composición del cable, si es conductor sencillo o conductor multiconductor o cable multiconductor, las diferentes configuraciones de ese cable multiconductor, si es 2x, 3x, 3G que contiene la tierra, en fin, pentapolares, el material conductor, el aislamiento. Este aislamiento es sensible a la selección del estándar. Digamos que al seleccionar ANSI me aparecen los aislamientos que aparecen en la NEC, la frecuencia con la que están introducidos los datos de los cables, 50 Hz o 60 Hz, la temperatura máxima de operación, la temperatura base de resistencia y la instalación en ducto, si es magnética o no magnética. Bien, el programa ya, por supuesto, contiene una serie de bibliotecas. Si pinchamos en este icono, ya aparecen una serie de bibliotecas predefinidas. Aparecen todas las que incluye la NEC, que son estas, que trabajan, por supuesto, para 60 Hz, y después hay otras familias de Prysmian a través del estándar IEC y otras familias enfocadas a la media tensión, con tensiones de aislamiento de 5 kilovoltios, 8 kilovoltios, 15, 25, 35 kilovoltios. Estas son todas las bibliotecas que ofrece el programa, pero puede haber muchas más. Digamos que el concepto es de que aquí el cliente tenga el catálogo del fabricante con el que va a trabajar. Podemos hacer una selección independiente de cada familia y, por ejemplo, si seleccionamos esta familia, pues ver las características de esta familia pulsando en el botón de editar. Ya tiene configurados los datos generales y tiene configurados los cables de que dispone esta familia. Como vemos, al estar definida con el estándar ANSI, pues ya las secciones corresponden al calibre americano.
Tenemos datos de código, sección, datos de resistencias relativas, reactancias inductivas, reactancias capacitivas, datos de lo mismo pero en secuencia homopolar, datos físicos como son el diámetro del cable, espesor, recubrimiento, espesor del recubrimiento, el diámetro exterior del cable, peso, tensión máxima, en fin, todos los datos del cable. Como vemos, es un formato muy familiar a hoja tipo Excel, con lo cual está pensado para que fabricantes puedan incluir los catálogos de una manera rápida. Bien. Existen otras bibliotecas que ya las iremos viendo a medida que vayamos desarrollando el ejemplo. En configuración tenemos opciones de cálculo, que ahora las vamos a ver. Vamos a iniciar ya nuestro proceso de ejemplo. Para ello vamos a hacer aquí archivo nuevo y vamos a crear una obra desde el principio. Bien, nuevo 3, aceptamos. Y este programa está conectado con la plataforma que hemos visto anteriormente, que es el BIM Server.center. Entonces, siempre que creamos una obra nueva, tenemos que seleccionar un proyecto al que va vinculado esta instalación. ¿Vale? Es un proceso que se hace únicamente al inicio. ¿Vale? Seleccionamos un proyecto, yo ya tengo creado uno, siguiente, y terminamos. Vale. Por supuesto, la página aparece vacía. Si volvemos de nuevo a las opciones generales, voy a ya incluir el cable que habíamos visto, que era el RHH, para realizar mi ejemplo. Voy a incluir también una biblioteca de líneas de transmisión, puesto que voy a configurar un ejemplo partiendo de alta tensión. Voy a importar la primera familia, que son los conductores AAC, conductores de aluminio. De nuevo, pulsando en editar, puedo visualizar los cables de que contiene esta familia. Un aspecto reseñable de las líneas de transmisión es que de forma directa se incluye para cada sección la ampacidad, el dato de la intensidad máxima visible que aguanta este cable. Cosa que en los cables no, por cuanto que en los cables accede a las tablas de la National Electrical Code o a las tablas de la IEC. Vale, aceptamos. Vamos a introducir también una biblioteca de cables de tierra y de momento lo vamos a dejar así. En configuración tenemos las opciones de cálculo. Este programa actualmente realiza el cálculo de flujo de cargas. El análisis del flujo de cargas es el primer cálculo eléctrico que se requiere en un cálculo de un sistema eléctrico y es el que nos permite calcular las tensiones en los buses o nodos, las intensidades en las líneas o tramos y, por consiguiente, el flujo de potencia activa y reactiva en todo el sistema. Para ello, lo que tenemos que indicar aquí es la frecuencia con la que va a trabajar esta instalación y aquí le indicamos aspectos que van a influir en el desarrollo del motor de cálculo, que es el número de iteraciones, el error máximo permitido y la potencia base. El flujo de cargas emplea el algoritmo o se realiza mediante el método de Newton-Raphson. Y este método obtiene los valores mediante iteraciones sucesivas, deteniéndose el proceso cuando la diferencia entre dos iteraciones sea menor que el error máximo permitido, este error que tenemos incluido aquí. ¿Vale? El motor de cálculo trabaja en sistemas por unidad, puesto que es un sistema que me permite trabajar con relaciones de transformación de una forma muy rápida. Veremos que el trabajo, o sea, el resultado del flujo de cargas es muy rápido. Aceptamos. Tenemos también opciones de dibujo, en el cual mediante esta herramienta yo puedo indicar
las etiquetas que quiero que sean visibles en los diferentes elementos que vaya incluyendo. Pues en el suministro quiero que aparezca referencia, tensión, puesta a tierra, en fin. Aquí podemos indicar toda esa etiquetado de los elementos. Incluso también una opción común como es el tamaño del texto de esas etiquetas y la visualización de tablas. Vale. Tenemos una herramienta también para crear bloques. Digamos que mediante esta herramienta nosotros podríamos confeccionar un bloque repetitivo en mi obra. Le indicaría un nombre, lo que sea, y a partir de aquí incluiría los elementos que contiene ese bloque. Interruptores, cables, cargas, lo que sea. Digamos que tenemos una herramienta pues para poder avanzar de una manera rápida en mi instalación, de una manera más rápida en mi instalación. También, por supuesto, tenemos herramientas de copiar y mover y, en fin. Y después tenemos una herramienta también dentro de lo que es el cálculo de flujo de cargas de comprobaciones. O sea, aquí puedo indicarle las comprobaciones que yo quiero que me lance ese cálculo de flujo de cargas. Tenemos comprobaciones de la caída de tensión máxima que se produce en los buses, la caída de tensión simple que se produce de manera independiente en cada línea, el error máximo que pueda producirse entre la tensión nominal y la tensión de operación una vez realizado el flujo de cargas, la coordinación entre conductores y protecciones, la comprobación de la capacidad y de la protección, la comprobación de si los transformadores disponen de la potencia necesaria para abastecer las cargas que alimenta, también comprobaciones del máximo desequilibrio entre fases que pueda producirse en el caso de que incluya cargas monofásicas y límites de potencia reactiva y de tensión del generador en función del modo de operación o el modo de trabajo del generador. En fin, estas son las comprobaciones que me lanza ese cálculo de flujo de cargas. Bien, vale. Aparte de este icono, pues tenemos lo que son iconos para incluir la fuente de alimentación, iconos de conductores, elementos terminales, motores asíncronos, cargas, protecciones, el bloque de líneas que hemos visto antes, elementos de medidas de control, elementos de conexionado de los diferentes elementos, leyendas, puedo incluir leyendas, cuadros de texto en mi plano, elementos de edición o herramientas de edición, copiar, borrar, pegar, y herramientas de cálculo, en este caso del flujo de cargas. Bien, vamos a incluir ya nuestra instalación. Para ello lo que tenemos que crear es un primer plano, un primer esquema. Para ello pinchamos en este icono, o nos lo va a pedir en el momento que pulsemos en alguno de estos. Bien, le indico la referencia de este esquema. Ya de primeras incluyo el formato de papel con el que voy a trabajar, de manera que yo desde el primer momento ya tengo visualizado el formato del plano que voy a lanzar posteriormente. Por supuesto, esto se va a poder editar en cualquier momento, en el caso de que nuestro esquema se vaya o sea más grande, que ocupe más de un formato A3, o también puedo indicarle a todo ese diagrama unifilar pues un factor de escala. Digamos que aquí tenemos el control de cómo va a quedar hipotéticamente ese plano que yo pueda lanzar al final del proceso. Podemos incluir el tamaño de texto por defecto o podemos incluir otro tamaño. Después, de manera pormenorizada en cada elemento, también puedo actuar sobre el tamaño del texto. Vale. Aceptamos, se nos ve ya el formato del plano, una 3 horizontal, y vamos a introducir nuestro primer elemento. Nuestro primer elemento va a ser el suministro. Bien, se nos abre un panel para la edición de este suministro inicial. Le indicamos una referencia, S1, la tensión con la que va a trabajar en el punto de inicio, que en este caso voy a poner una tensión de 11 kilovoltios, con lo cual me interesa ahora mismo cambiar esta unidad. Para ello lo que tengo que hacer, el programa dispone de una herramienta bastante potente en la selección de unidades, que está aquí. Configuración, unidades. El programa ofrece para cada elemento
la unidad con la que quiero trabajar. Y puedo indicarle además el número de decimales. Tenemos también un asistente o una opción rápida en la cual pues, el programa activa en todos los elementos pues, que la tensión trabaje en megavoltiamperios, perdón, la potencia en megavoltiamperios, la tensión en kilovoltios y la intensidad en amperios. Al aceptar, digamos que todo se renombra, ¿no? Aceptamos y si volvemos a editar mi icono de suministro, pues vemos que ya estamos trabajando en kilovoltios. Vale, nuestra tensión de inicio va a ser de 11 kilovoltios. Mi condición de operación en un primer momento va a trabajar al 100% y mi conexionado va a ser tipo estrella. ¿Vale? Tenemos también la opción de triángulo o delta. Vemos, he estado hablando que el programa actualmente solo ofrece el cálculo del flujo de trabajo, pero ya el panel está preparado para introducir los datos de cortocircuito. Vale, aceptamos. También, como siempre, en estos paneles podemos visualizar el anejo de cálculos de este elemento, del suministro en este caso. Aceptamos y situamos nuestro siguiente elemento. Vamos a crear nuestro primer bus, el bus 1. Vamos a crearlo. Bueno, aquí cada uno ya tiene su forma de trabajar. Yo lo que hago es siempre ir introduciendo todos los elementos y después los voy conectando. Es la manera de trabajar con la que yo me siento más cómodo. Pero bueno, que sepáis que la metodología de trabajo es ir arrastrando iconos de aquí, irlos disponiendo en la página y después conectarlos. Yo de momento presento todos los elementos y después los conecto. Voy a crear mi primera línea de transmisión. Va a trabajar a 11 kilovoltios. Ya tenía configurada una familia en las líneas de transmisión, que es la conductores AAC. Es una configuración trifásica y lo que quiero es, voy a introducir una torre eléctrica para disponer mis cables. Por defecto, el programa me establece que la configuración de esa línea de transmisión es triangular, en el cual yo puedo indicar la separación entre fases, ¿vale? Pero también el programa dispone de configuraciones típicas de torres eléctricas. Entonces, voy a introducir el cable, o en este caso la línea de transmisión, y voy a cargar una torre eléctrica. Puedo realizar una desde el principio o acceder a la biblioteca de que dispone el programa. Voy a optar por una tipo E, que corresponde a esta selección, y a esta configuración. Esta configuración, en estos parámetros, yo le indico las distancias entre fases, entre las diferentes fases, y como vemos, también esta torre dispone de 2 cables de tierra. Esto lo que me va a permitir es el cálculo correcto de las impedancias homopolares, de acuerdo a la normativa. Aceptamos, 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 volvemos a mi línea de transmisión y aquí le indico que la configuración va a ser sobre una torre eléctrica y sobre la que ya tenía seleccionada. Aceptamos. Digamos que en este apartado de configuración el programa me va indicando si me va faltando algo, si me va faltando cables o en este caso el cable de tierra. Seleccionaría aquí tierra y selecciono una de las familias que tengo disponibles. En este momento también ya puedo optar por la definición de la sección de esa línea de transmisión. Voy a optar por este cable, por el cable Aster. Aquí abajo ya puedo visualizar la ampacidad o la intensidad máxima admisible que tiene este cable, esta sección. También le puedo indicar ya de primeras la sección del cable de tierra y vemos cómo todos estos parámetros se van recalculando a medida que voy seleccionando estos pop-ups. Vemos la resistencia, datos de reactancia y datos de admitancia, en este caso para una longitud de 10 kilómetros.
En la línea de transmisión es muy importante, por eso la definición de la configuración, el cálculo de la admitancia paralelo. ¿Vale? Vemos que aquí es 0, pero porque la unidad es alta. Si accedemos al sistema de unidades y seleccionamos para la línea de transmisión para la admitancia y Siemens con 4 decimales, si volvemos, vemos que el cálculo ahora sí que aparece, ¿no? El dato. Bien, aquí puedo configurar la temperatura a la cual va a trabajar ese cable. Puedo indicarle que va a trabajar a 40 grados, en cuyo caso se va a recalcular la impedancia en régimen permanente, y también puedo indicar el rango de temperaturas mínima y máxima para cortocircuito. Esto ya lo veremos más adelante, porque esto ya, digamos que es la sección del panel que va a recoger resultados de cálculo. Aceptamos. Ya tenemos configurada mi línea de transmisión. Vamos a continuar. Voy a meter un transformador de 2 devanados, el T1. Vamos a incorporar un transformador de 630 kVA, el primario a 11 kilovoltios y el secundario a baja tensión, a 400 voltios. Aquí me permite definir el conexionado. Voy a definir una estrella-estrella. Puedo definir el acoplamiento, el índice horario, y a partir de ahí el acoplamiento. Y en este caso, al ser configuración en estrella, le puedo indicar si está aislado o el neutro conectado a tierra, ¿vale? En cuyo caso esta referencia va cambiando. Los datos de impedancia del cortocircuito, no, del transformador, tanto de secuencia directa inversa como de secuencia homopolar. Tenemos aquí un icono que traslada los valores típicos de acuerdo a estas tensiones de trabajo y a esta potencia. El transformador también me permite la selección de la toma. De momento voy a indicarle toma fija, pero veremos cómo después podemos configurar una regulación de voltaje a través de tomas configurables o selección de tomas. Y de nuevo esta sección lo voy a dejar para después del cálculo. Aceptamos y situamos el transformador. Voy a crear aquí de nuevo un bus, el bus 2. Aquí ya estaría trabajando en baja tensión, con lo cual ya voy a introducir un cable, una configuración 3 fases más neutro, de 50 metros, 400 voltios. El tipo de instalación responde a los tipos de instalación de la NEC, entrada bajo tubo, la temperatura ambiente de operación. Vemos que me está indicando que falta seleccionar la familia, la sección. Ya puedo visualizar aquí esa sección, la ampacidad que tiene, 195 amperios, lo voy a dejar así de momento, y ya obtengo de nuevo dos datos de resistencia y reactancia. La admitancia en este caso, la biblioteca no dispone o sí que dispone, pero el dato es 0 para el cálculo de la admitancia paralela, por lo cual no es disponible. En el caso de cables, esa admitancia repercute menos en el cálculo. En el caso de línea de transmisión, sí que ya es un dato a tener en cuenta. Vale. Y aquí lo único que al haber seleccionado 3 fases más neutro, le tenemos de indicar un nuevo cable 4. Aquí visualizamos la configuración. También tenemos, por supuesto, el programa permite establecer varios conductores por fase. Si el neutro lo quiero definir de manera diferente al conductor de fase. En fin, esta es la configuración puede ser de la que queramos, vaya, está totalmente abierto a cualquier tipo de configuración de cables. Aceptamos. Bien, lo dejamos aquí, 50 metros, perfecto. Y lo situamos. Voy a introducir de nuevo otro bus. Y ya creo mi carga final. Mi carga final, utilizo este icono, carga 1. La conexión puede ser trifásica o monofásica.
trabajando una tensión nominal de 400 voltios y le voy a indicar directamente que esta carga me consume 150 amperios para un coseno de phi de 0,95. Aquí vemos que la unidad probablemente sea o es, en este caso, muy grande. A partir de este momento, pues me interesa trabajar en voltios. Pues se lo indico. Volvemos aquí, todo se recalcula o se reconfigura con la unidad que acabamos de seleccionar y vemos que para 150 amperios y coseno de phi 0,95 estos datos se calculan ya de forma directa. O sea, podemos variar cualquier dato de estos que el resto se va a ver alterado. ¿Vale? Aceptamos y ahora ya lo conecto todo mediante esta herramienta. Conectamos todos los elementos con los buses. Aquí no tengo un bus. Fijaros que aquí tenemos dos elementos impedantes en este caso, que es la línea de transmisión y el transformador. Aunque yo no tenga conectado o no tenga introducido un bus, el programa aquí me va a crear un nudo tras el cálculo, puesto que el programa detecta que hay dos nudos impedantes, que hay dos elementos impedantes, perdón. Vale. Bien, todo conectado, guardamos y calculamos. Como vemos, el cálculo es rapidísimo. ¿Vale? Vemos aquí todo lo que el flujo de cargas me proporciona, que es el cálculo de las tensiones en buses y los cálculos de la intensidad. ¿Vale? Vemos cómo se producen, respecto a mis valores nominales, pues se producen desviaciones. Yo tenía aquí una carga trabajando a 400 voltios de forma nominal y para esa tensión de 400 voltios, mi consumo son 150 amperios. En cambio, el flujo de cargas me da que en este bus la tensión que recibe es de 391,88, con lo cual la intensidad que circula por la carga son 153, o la intensidad consumida por la carga son 153 amperios, no los 150 amperios nominales que tenía. Por esta caída de tensión, esa caída de tensión provoca que la intensidad aumente en este caso. Bien, por supuesto, en el lado de alta, la intensidad se reduce a valores pues, de 5 amperios, trabajando a 11.000 voltios. Bien, en este caso el programa no encuentra ningún error, ¿vale? Todo está dentro de los límites que yo tengo en las comprobaciones. Yo puedo también visualizar los datos en por unidad, que es bastante usual utilizar el dato en por unidad. Mediante esta herramienta yo puedo ver los datos en la unidad correspondiente, en este caso voltios, y también los datos en por unidad. El segundo dato que aparece es el desfase que se produce. ¿Vale? Bien, como vemos es una herramienta de análisis. Voy a complicar un poco la instalación, voy a introducir un generador. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser ampliar este bus y voy a, en el lado de baja tensión, lo que voy a hacer va a ser conectar un generador. Ampliamos, como digo, este bus e introducimos un generador. El generador, de nuevo, pues tiene sus parámetros de cálculo, le damos una referencia. En este caso, va a trabajar a 400 voltios y definimos sus configuración, sus características nominales. Va a ser un generador de 200 kVA, con factor de potencia 0,95. También lo que tengo que indicar es el tipo de conexión, estrella, NEC. También están el resto de esquemas de conexión a tierra de la IEC y los modos de operación. Digamos que el generador puede trabajar manteniendo una tensión fija en el bus de alimentación, introduciendo una potencia reactiva fija al sistema o como suministro. Es decir, esta opción haría las veces de este icono, del icono de suministro. O sea, no hay por qué meter siempre este icono. Podríamos introducir un generador como punto de partida. En este caso voy a seleccionar el primer modo de operación, tensión fija. Quiero mantener en el bus de alimentación un 100%.
en este caso 400 voltios, sería la idea. Quiero inyectar en el sistema 50 kilovatios y mi rango de reactiva va a ser entre 100 y menos 100 kilovoltiamperios reactivos. Vale. Y acepto. Sitúo el generador y este generador lo voy a implementar mediante un contacto que esté normalmente abierto. Switch 1, introducimos y conectamos. Por supuesto, dejándolo abierto, los resultados no van a cambiar, ¿vale? Vemos que también se ve en un color gris, como que está desconectado de la instalación. Antes se me ha pasado el ir bien visualizando esos resultados de cálculo, ¿vale? En este primer cálculo, si ya pasamos por los diferentes elementos, por ejemplo en la carga, vemos que el programa ya recibe la tensión a la cual se alimenta esta carga, en este caso 391,88 voltios. Vemos que hay una desviación con respecto a la tensión nominal de un 2,03%, que en este caso es admisible puesto que tengo un límite del 20%, que puede ser mucho, pero que lo podemos aquí configurar. Entonces, este dato, en cada elemento, vamos a ver que hay datos del cálculo que se van trasladando. En la carga, el dato de tensión de operación. En el cable, si vamos a la parte que mencionaba antes, en datos de la carga, estoy recibiendo, o por este cable, circulan 153 amperios. De nuevo, el cable se alimenta a esta tensión, una desviación con respecto a la tensión nominal, que yo tenía indicada aquí. También podemos comprobar, en el caso de haber dispuesto cargas monofásicas, el desfase que se van produciendo en cada una de las fases, y el programa te va comprobando que ese desequilibrio no sea mayor al dato que yo tengo aquí. En este caso está todo equilibrado y el desequilibrio es de un 0%. También tengo datos de la ampacidad, por supuesto, que era lo que vimos antes, y su comparación con la intensidad de cálculo. En este caso, cumple. Entonces, por tanto, en esta sección ya puedo visualizar comprobaciones que realiza el programa. En el transformador, en la parte de cálculo, vemos que la potencia aparente de la carga serían de 105,52 kilovoltiamperios. Entonces, en este caso, al haber dispuesto un transformador de 630 kVA, pues el transformador es suficiente para abastecer esta carga. De nuevo, tenemos datos de la tensión. En la línea de transmisión, pues muy parecido a lo que hemos visto en el cable. Datos de la intensidad, la desviación que pueda producirse con respecto a la tensión nominal y la calidad de tensión. El programa también me ofrece la posibilidad de calcular con una intensidad fija. O sea, yo puedo aquí indicarle que por este cable van a circular 20 amperios y bloquear el cálculo. Es decir, el programa sí que me va a detectar que por ahí circulan 5,51 amperios, pero yo quiero que este cable esté dimensionado para 20. Entonces, mediante este bloqueo, las comprobaciones van a ir referidas al cálculo de 20 amperios. ¿Vale? Y en el suministro, por lo mismo. Bien, continuamos. Como vemos, hemos introducido ya un generador y vamos a meter un motor. También. Vamos a copiar esta parte de la instalación. Copiamos. Bueno, por aquí. Un poco más abajo, puesto que quiero meter después aquí una protección. Bien, voy a editar aquí. Voy a reducirle la sección un poquito. Voy a meterle más metros. 150 metros. Aceptamos. Y en lugar de esta carga voy a meterle un motor asíncrono. Bien, el motor asíncrono, tenemos aquí la definición de su curva y de sus parámetros. Digamos que todos estos parámetros van a influir en la visualización o en la curva de trabajo de ese motor. Entonces, aquí podemos indicar la potencia,
del motor, la tensión, de nuevo si es trifásico o monofásico, y factores que influyen dependiendo de su régimen de funcionamiento. O sea, pues aquí podemos indicar en qué régimen quiero que trabaje ese motor. Y para cada régimen tengo su factor de potencia y su rendimiento. De nuevo, también puedo, posteriormente al cálculo, voy a realizar la comprobación de si recibe una tensión muy diferente a la nominal y otros aspectos como son la velocidad angular y condiciones de funcionamiento. Por supuesto, todos estos parámetros me van a influir en el resultado de la curva. Bien, vamos a introducir este motor, lo enganchamos y lo conectamos. Sí, vamos a mover mejor. Vale. Esto aquí ya le hemos metido más carga al sistema, podemos realizar un cálculo, de nuevo con el generador y el switch abierto, calculamos y de nuevo tenemos para esta nueva rama los datos de intensidad y de tensión. Voy a provocar pues, que aquí estemos por debajo del 95%. Voy a indicarle aquí mayor longitud o incluso menor sección. Cumple ampacidad, pero después, tras el cálculo, todavía vamos a meterle un poquito más. Vale, sigue cumpliendo ampacidad. Fijaros que aquí el programa ya me detecta un error de que este bus llegan un 94,54%. Toda la recogida de estas comprobaciones que no cumplen están en este icono, comprobaciones. Vemos que en este caso, en el elemento B4, que es el bus B4, pues hay una condición que no cumple, que es la caída de tensión. El límite fijado es del 95% y recibe 94,54%. Hay un error del 0,46%. Ese 95% de límite lo tengo configurado aquí. En las comprobaciones en la línea, yo le he indicado que todos los buses se encuentren entre un 95 y un 105%. ¿Vale? Si es así el caso, pues aquí tenemos herramientas para poder cumplir con esa tensión sin tener que variar el cable. Por ejemplo, podemos indicar que la tensión de inicio esté por encima de ese 100%. Podemos editar el suministro e indicarle que partimos de un 102%. Al calcular, cumpliríamos. Si hacemos un undo, si deshacemos lo que hemos hecho, volvemos al estado inicial, que no cumplía, podemos actuar sobre el transformador, sobre las tomas del transformador. Para ello lo que podemos hacer es editar, podemos indicar una toma fija a través de aquí o configurar una regulación de voltaje. Mediante esta opción, lo que hacemos es configurar el número de tomas de que dispone este transformador. Por defecto, el programa establece una regulación de 21 tomas, pero mediante estos iconos puedo variar ese número de tomas. Tengo aquí el paso, es decir, el paso entre toma que pueda producirse, y aquí tengo la selección. La toma 11, digamos que es el punto neutro, que corresponde con una variación del 0%. Pero yo aquí ya puedo jugar con esa regulación y ver los resultados y ver si a través de esa selección de toma me cumple o no me cumple la tensión en este bus. Por ejemplo, en este caso voy a optar por la selección de esta toma. Vemos que la tensión de salida o la tensión de entrada en este caso serían de 10.890. Aquí le indico el bus que yo quiero controlar, en este caso es el bus de salida del secundario, y quiero que se encuentre entre estos valores. Que encaje la obra, el bus a un 100% y entre estos dos valores. Aceptamos, me incorpora ahí la etiqueta de la toma seleccionada y calculamos. Vemos que la selección de esa toma o de esa regulación de voltaje me ha permitido, pues aquí, aumentar la tensión.
Otra actuación podría ser mediante el empleo de baterías de condensadores o también mediante el funcionamiento del generador. Para ello, lo que podemos hacer es alterar este switch. Vamos a hacer un segundo. Volvemos al estado inicial y cerramos. Calculamos y vemos cómo el generador, a través del funcionamiento de ese generador, pues sí que llego aquí por encima del 95%. Todo esto que estoy haciendo son hipótesis de estado, ¿vale? Eso lo estamos desarrollando, no tardaremos en hacerlo, de manera que vamos a poder establecer, vamos a hacer una herramienta bastante potente para definir las hipótesis de estado de un esquema unifilar, en las cuales pues, yo pueda definir el estado de los switch, en el estado de los motores, del régimen de funcionamiento al que yo quiero trabajar los motores, o también estados de funcionamiento del generador. Si quiero que en una hipótesis trabaje con tensión fija o potencia reactiva fija o incluso como suministro. Como vemos, es una herramienta de análisis de sistemas eléctricos, ¿vale? Y cómo, alterando muchos aspectos o posibilidades que me ofrecen equipos, pues puedo hacer cumplir que nuestra acción esté dentro de los valores que yo quiero que estén. Bien. La protección, sí. Me falta la protección. Ahora lo que voy a hacer es incluir una protección. Para ello tengo aquí la herramienta de protección. Voy a proteger este motor. Aquí en opciones generales voy a cargar una familia de interruptores. Interruptores, tenemos aquí el icono. Por defecto, actualmente tenemos dos familias, ABB y Schneider. Vamos a trabajar con ABB. Aquí tenemos toda la biblioteca de este fabricante. De nuevo, el programa ofrece la posibilidad de cargar una biblioteca y de que fabricantes pues, incluyan aquí su catálogo. Aceptamos, aceptamos y situamos. Selecciono el magneto térmico que quiero en esta línea. Para ello lo que voy a hacer va a ser trabajar con un magneto térmico electromecánico. Vimos que el resultado de cargas, del flujo de cargas, conlleva que por aquí estén circulando 97 amperios, 98 amperios, y mi cable, lo tenemos aquí, aguanta 130 amperios. Con lo cual voy a optar por un sensor de 125 amperios. De 3 polos o de 4 polos. Aquí tenía la selección del neutro. De 4 polos no, pues bueno, de 3 polos. Sí, de 4 polos aquí hay uno. De 3 polos y aceptamos. Aquí tenemos todo el sistema de regulación que me permite esta selección de interruptor. Tenemos la selección de largo retardo, la selección de corto retardo y la sección de salto instantáneo. Aceptamos y lo situamos. Ojo, porque aquí se ha quedado desconectada una zona y ahora volvemos a calcular. Como vemos, el interruptor tiene fallos. Podemos visualizarlos aquí o directamente pinchando encima. Aquí en este panel se nos muestra, en este caso, las curvas que se ven afectadas o las curvas que tienen repercusión en esa selección del magneto térmico, que son, tenemos una asíntota vertical que corresponde a la intensidad de cálculo que circula por la línea, que hemos visto que eran prácticamente 100 amperios. Tenemos la curva de limitación térmica del cable, que es esta de aquí. Tenemos la curva del motor y tenemos la curva del interruptor. Entonces, por defecto, tenemos un múltiplo aquí a largo retardo que no cumple. Si lo incluimos otro múltiplo, por ejemplo el 1, pues lo que hacemos es trasladar el salto térmico hacia la derecha y estar a la derecha de la propia intensidad de cálculo, con lo cual el cálculo, la protección térmica cumpliría. Con la protección magnética, lo que podemos hacer de nuevo es trasladar la curva magnética a la derecha de la curva del motor. Para eso lo que hacemos es seleccionar
la banda de corto retardo, podemos poner el múltiplo 10, con lo cual, mediante esta selección, vemos que la curva se encuentra a la derecha, tanto térmicamente como magnéticamente a la derecha de las curvas. Vemos aquí las comprobaciones que se realizan a través del interruptor, que son ampacidad, protección y coordinación. En fin, I sub B menor que I sub Z, I sub B menor que I sub N, y I sub N, intensidad nominal, menor que la ampacidad del cable. Si volvemos a calcular, pues ya cumpliría. ¿Vale? Herramientas que se ha incluido, puesto que ya estamos trabajando con el plano, pues son las de introducir un cajetín o una tabla de leyenda. Para ello lo que hacemos, nosotros ya tenemos una preparada, la importo, aceptamos, y mediante este icono lo que hago es introducirla. Yo tengo aquí mi cajetín para este plano. Totalmente editable y totalmente configurable. La edición de este plano la podemos hacer aquí. Podemos insertar filas, indicarle el título de este plano, en fin. Vale. Tamaño de texto, podemos incluir, por supuesto, en este plano cajas de texto, edición de etiquetas, o sea, los datos mostrados en cada elemento, escalar el dibujo para que me entre en el plano, en fin, las herramientas que se han introducido respecto a la edición del plano son importantes, y son grandes, para que en todo momento el plano quede perfectamente configurado y sea atractivo visualmente. Bien, pues esto era lo que quería enseñaros. Entonces, si queréis, en fin, esta obra es muy sencilla, hemos visto el potencial que tiene este programa a partir de una obra muy sencilla, pero bueno, aquí el programa ya carga una serie de ejemplos, muchos de ellos de testeo de la NEC, y que obtienen resultados que son válidos y que son válidos para poder certificar el programa. Por ejemplo, esta obra es de testeo y el programa ofrece unos resultados que están dentro de los límites exigidos. Esta obra corresponde a una obra de testeo de la IEE. Al calcular, pues vemos todos los resultados de cálculo, una red perfectamente mallada, con configuraciones muy distintas de transformadores, en este caso triángulo estrella, conectado a tierra, introducción de baterías de condensadores y por lo tanto inyección de potencia reactiva capacitiva al sistema, introducción de impedancias, o sea, el programa también ofrece la posibilidad de introducir impedancias, no tienen por qué ser cables y líneas, sino que directamente introducir impedancias mediante sus valores en por unidad o directamente en ohmios para una tensión base y una potencia base. Como digo, la red totalmente mallada, varios generadores trabajando a la vez, en fin, una gran versatilidad en el cálculo de instalaciones. Bueno, pues si queréis, ahora abrimos paso a preguntas que tengáis y en 5 o 10 minutos pues trato de resolverlas. A través del chat podéis preguntarme cosas si queréis. Yo estoy aquí durante 5 minutos en el caso de que queráis preguntar algo. González. Está esto.